desde ese tiempo que se cambia, pero además teniendo en cuenta que el 17 de marzo hay un comunicado donde nos dice que ya no más presencialidad, que debemos hacerlo desde el aislamiento. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, hay que apelar a la imaginación creadora, como lo diría la profesora Mesa, hablando específicamente de los procesos de recreación, pero además nos toca apelar a lo que normalmente se llama TIC, que son tecnologías de la información y comunicación, pero que yo acuño el concepto de la profesora Rocío Gómez, donde ella lo llama nuevos repertorios tecnológicos, porque más que tecnología se vuelven ambientes educativos. Es todo esto que nos ha tocado usar. Y se vuelven ambientes educativos que nos permiten vincular a los estudiantes, pero además crear. Y ahí es donde entran los dos proyectos. ¿Cuál fue la metodología que utilicé? Pues yo le llamo que es un aprendizaje basado en proyectos, porque aquí los proyectos se propusieron desde el inicio del semestre, es como el punto de partida y el punto de llegada. Entonces, al inicio del semestre se les propone a los estudiantes un proyecto donde ellos son los protagonistas, donde vamos a alimentar ese proyecto a partir de los conocimientos previos que ellos ya tienen para construir nuevas ideas, en este caso, nuevos proyectos. Entonces hay un diálogo de saberes entre lo que el estudiante tiene entre sus saberes previos y lo que yo como docente les puedo aportar en ese aprendizaje en el marco de la asignatura. Entonces siempre esta estrategia estuvo pues encaminada a provocar el aprendizaje en los estudiantes. Y aquí entonces ya quiero entrar específicamente a hablar de dos proyectos académicos, como lo mencionaba ahorita Edgar. Uno lo llamamos Souvenir, lo llamaron Souvenir los estudiantes, y el otro se llamó 3-2-1 a jugar, también los estudiantes. Souvenir se da en el marco de una asignatura llamada Artesanías de la Producción Intelectual, y esta asignatura la cursan estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Educación Popular. ¿Qué pasa en esta asignatura? El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes puedan acercarse a la producción textual, a la escritura, una escritura distinta a la que ellos traen de sus colegios, ¿sí? Entonces, estos estudiantes empiezan a acercarse a un proceso de escritura distinto. ¿Cuál es el proyecto? Que ellos escojan un relato de viaje, y ese relato de viaje que cada uno de ellos escogió es el pretexto para incorporar los nuevos conocimientos. Entonces ellos deben seleccionar su relato de viaje. Aquí yo me encuentro con una sorpresa, que tengo tres casos particulares. Un estudiante me dice, profe, yo quiero narrar un relato de viaje, pero no un viaje que yo ya realicé, sino un viaje que he venido planeando hace muchos años. Entonces ahí va la primera distinción. Por eso es que en este aprendizaje basado en proyectos los estudiantes son los protagonistas. ¿Qué pasa? Que ese estudiante entonces selecciona un relato de viaje, pero que ella quiere realizar a futuro. Tengo otra estudiante que dice, profe, yo quiero hacer un viaje al pasado, quiero hacer un viaje a mi memoria, quiero conmemorar la muerte de uno de mis amigos. Listo. Y viene un tercer caso, y es un estudiante que me dice, profe, yo quiero relatar un viaje de cuando cuando fui obligado a entrar a las filas de la guerrilla. Me dice, quiero relatar esos viajes. Entonces aquí vienen unas particularidades. Mientras los estudiantes empiezan a escribir esos relatos de viaje, yo empiezo a hablar de por ejemplo, de los signos de puntuación. Entonces, cuándo usar la coma, cuándo usar el punto y coma, el punto seguido, y ellos empiezan a incorporar en su relato de viaje el uso de los signos de puntuación. Después yo les digo, ellos siempre tienen unas instrucciones. El relato de viaje no puede sobrepasar las 3 páginas, por ejemplo. Entonces deben concentrarse en un evento particular. El relato de viaje debe de tener descripción y narración, porque este primer nivel de escritura se basa en lo descriptivo y en lo narrativo, y en el segundo nivel, que es segundo semestre, en lo argumentativo. ¿Qué pasa con estos estudiantes? Entonces, aquí ellos empiezan a incorporar cada instrucción que yo les voy dando. Entonces, el relato de viaje debe tener una introducción. Leemos a la profesora María Teresa Serafini,
los tipos de introducción que ella explica, los tipos de conclusión, y ellos empiezan a aprender que hay varias formas de escribir párrafos, que puede ser por ejemplos, por anécdotas, que puede ser por encuadramiento, que puede ser por continuidad, y ellos empiezan a entender que no hay una sola forma de escribir, sino que hay varios tipos de párrafo, y empiezan a incorporar esos conocimientos al relato de viaje que han seleccionado. Hay un ruido extraño por allí. Bueno. Les pido a los profesores que apaguen el micrófono un momento para poder que no tengamos interferencia en la presentación. Continúe, profesor. Listo, muchas gracias. ¿Qué pasa? Entonces, que también en esos relatos de viaje hablamos de descripción de escenarios, desde lo estático, pero también desde lo subjetivo. Entonces, a medida que yo les voy a ellos dando nuevos conocimientos, ellos los siguen incorporando a su proyecto y hay un proceso de reescritura, de volver siempre sobre el mismo proyecto. O sea, ese proyecto transversaliza todo nuestro semestre y lo vamos alimentando poco a poco. Entonces, no creamos muchos productos, sino uno, pero en ese nos enfocamos para incorporar los conocimientos que a mí me interesa que ellos tengan en el proceso de escribir. Entonces los estudiantes me entregan, yo releo, les devuelvo, ellos reescriben y es un proceso que se va construyendo a lo largo de los 10 semestres. Listo. Cuando nosotros en el 17 de marzo nos dicen que no podemos volver a las aulas de clases, sino que se empieza desde la virtualidad, aquí empieza un nuevo reto. ¿Cuál es el reto? El reto es cómo voy a hacer para que mis estudiantes puedan acceder a eso que yo les quiero enseñar, que quiero que ellos incorporen a sus relatos de viaje. Entonces ahí empiezo a pensarme cómo lo voy a hacer. Entonces lo primero que hago es grabar los temas. Entonces a mí me interesa que en los relatos de viaje ellos sepan cómo hacer un perfil, que ellos sepan que es una ruptura en el tiempo narrativo, porque deben incorporar una ruptura. Entonces yo empiezo a grabar las clases. Entonces yo grabo las clases, se las comparto. En algunas asignaturas utilizaba el campus virtual, en otras asignaturas utilizaba el Drive, ya empezamos entonces a utilizar el WhatsApp, o sea, se empiezan a utilizar una serie de herramientas que quizás antes el teléfono de los profesores seguramente era personal y privado. No, en este proceso ya uno hasta grupos de estudiantes creaban el WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a grabar las clases, se las comparto a los estudiantes y en el horario de clase nos veíamos para conversar sobre ese tema que ellos ya habían tenido la oportunidad de ver previamente. Resolvíamos dudas, conversábamos sobre el nuevo tema y empezábamos entonces a tratar de incorporar esos nuevos temas en nuestros relatos de viaje y así fue la dinámica. Me encontré con un grupo de estudiantes que ellos no podían conectarse sincrónicamente a la conversación sobre el tema que yo ya les había entregado previamente. Entonces, con esos estudiantes construí un grupo en WhatsApp y hablaba con ellos particularmente a través del WhatsApp porque era lo único que tenían para acceder a los contenidos. Entonces, a partir de allí yo les compartía los temas, les resolvía las dudas a través del WhatsApp, ellos me hacían entregas. Entonces, empezamos a incorporar una serie de repertorios tecnológicos que permitían vincularlos, pero también empezar a crear. Al final, la propuesta desde la presencialidad era que con esos relatos de viaje nosotros íbamos a construir una revista artesanal. Entonces la íbamos a encuadernar, la íbamos a coser en el salón de clase, íbamos a hacer un taller de encuadernación artesanal, íbamos a hacer un trabajo muy manual. Cuando pasamos a esta coyuntura que no nos permitirá la presencialidad, entonces yo les propongo a ellos que la hagamos de manera digital, les cuento, les digo, podríamos utilizar Canva o incluso Publisher, que lo tienen todos los computadores, incluso el mismo Word, el PowerPoint, y les hablo de la idea de que podamos organizarnos por roles, por grupos. Entonces hay un grupo, hay una persona que va a hacer la editorial, otra persona la parte creativa, conceptual, organizar. Bueno, yo les doy como una serie de ideas y empiezo a organizar una guía para que podamos trabajar. Cuando yo les mando a ellos la guía de la construcción de la revista, ellos me dicen, no, profesora, nosotros ya nos organizamos, ya tenemos los roles y ya la empezamos a estructurar digitalmente.
Y eso fue muy sorpresivo para mí porque el aprendizaje basado en proyectos lo que pretende es un poco eso, que los estudiantes estén motivados a la construcción de sus productos. Gracias a esa motivación, pues encontramos este producto que estoy compartiendo en pantalla que ya está cargando, pero además es que yo los acompañé durante todo el proceso de construcción de la escritura, de incorporar los elementos de la escritura, de la narración, de la descripción, y me encuentro al final con que ellos se han organizado. Micrófono abierto y está interfiriendo el ruido. Listo, hay un micrófono abierto, bueno. Y entonces me encuentro con que ellos se han organizado y que han diseñado esta revista académica que ellos escogieron el nombre Souvenir porque ellos consideraban que cuando uno hacía un viaje, pues de ese viaje uno siempre piensa traer cosas para las personas que están esperándote en tu casa. Y a eso ellos le llaman Souvenir. Entonces tenemos una revista que ellos le han puesto Souvenir, que ellos se organizaron, que 2 estudiantes solitas decidieron hacer la nota de editor, que fue Camila Moreno y María Alejandra Padilla. Ellos hacen la editorial de la revista. Y empezamos y entonces ellos dividen la revista por todo este proceso de diseño fue autónomo, o sea, los estudiantes empezaron a hacer, o sea, la motivación los llevó a organizar su revista por capítulos, por apartados. Es clave mencionar que esta posibilidad se da porque son estudiantes de primer semestre, pero están divididos en 3 grupos. Entonces yo tenía 16 estudiantes, que finalmente vamos terminando como en 14 estudiantes, que nos permiten trabajar con grupos de 14 estudiantes, que es muchísimo más fácil el acompañamiento en la producción escrita. Si tuviéramos 50 estudiantes, sería muy difícil este trabajo de escritura, de revisión. Yo a ellos los leo 4, 5 y hasta 6 veces, ya para poder que el producto cada vez sea mejor, que la escritura cada vez, porque además la escritura prácticamente es un proceso de vida. Entonces este es un primer momento de acercarnos a una escritura académica, pero ellos seguramente cada semestre van a tener que mejorar. Entonces ellos se organizaron, bueno, aquí están los grupos, como fueron ellos organizándose. Y tenemos el primer relato, esta es la sección 1, que es un viaje en el tiempo, que es la estudiante que ella dice, yo quiero hacer un viaje al pasado. Y ese es el título que ella se ingenia, y bueno, ellos empiezan a soñar con estos relatos de viaje. Cuando uno lee estos relatos de viaje, uno se da cuenta que no solamente es un proyecto académico de escribir bien, sino que aquí hay unas posturas políticas. Por ejemplo, hay 3 relatos que hacen una denuncia. Tengo una estudiante que vivía en un municipio con sus padres y cuando ella termina 5º de primaria se ve obligada a viajar a otro municipio de Ismina, o sea, a salir de la zona rural, poder ir un poco a la zona urbana para poder terminar su bachillerato porque donde está no había colegio. Ella relata ese viaje, o sea, ella dice, ¿cómo fue irme de mi casa a donde una señora conocida por mis padres para poder terminar mi bachillerato? Entonces, aquí hay una denuncia, o sea, hay zonas, todavía en Colombia existen zonas, pues que eso para nadie es un secreto, donde acceder a la educación formal, pues realmente termina siendo incluso un privilegio. Entonces, este relato ella lo cuenta, ella lo narra, ella describe el festival que se hace, dónde va, cómo fue la llegada, cómo fueron sus nuevos amigos, pero cuando tú lo lees, tú te das cuenta que ahí hay una denuncia. Cuando estás hablando de coordenadas, que es el que ustedes tienen en este momento, que es el de la estudiante María Alejandra Padilla, ella hace un viaje al pasado y recuerda cómo fue la muerte de uno de sus amigos. Ella necesita narrar eso porque se vuelve algo terapéutico para ella. Y cuando uno lee, uno se da cuenta que, claro, el amigo de ella muere, se suicida realmente, se suicida, y que hay un tema de consumo de sustancias psicoactivas, o sea, que hay un problema de adicción. Eso también nos dice algo un poco de nuestra sociedad, de qué pasa. Entonces, como un ejercicio de clase se empieza a convertir también en un reflejo de la realidad. Un relato de viaje de un estudiante trans
que es secuestrado en Tumaco por un grupo al margen de la ley, y él narra cómo fue ese secuestro, cómo fue esa captura y además cómo fue su vivencia allá, pero es que él lo narra porque él necesita hablar de eso y me dice, profe, yo necesito escribir un libro sobre esa vivencia. Y finalmente logra escribir solo un apartado de esa vivencia y termina esa vivencia narrando cómo fue la primera vez que tuvo que pues empuñar un arma contra otro. Entonces, entonces un ejercicio de clases empieza a volver en algo muy significativo para los estudiantes. Entonces a mí me permite incorporar conocimientos, pero a ellos les permite motivarse y empezar a incorporar sus saberes previos. Entonces fue un diálogo de saberes muy importante, o sea, ellos empiezan a motivarse mucho y fue significativo al final cuando logramos hacer esta revista, presentárselas a los profesores que pudieron acompañarnos, a los mismos compañeros de ellos. Ellos se sintieron, fue un aprendizaje significativo, realmente ellos lo van a recordar. Entonces, bueno, entonces en esta revista pues se encuentran los relatos, cada relato de viaje de los estudiantes. Pues no la vamos a leer por el tiempo, yo les puedo compartir el link, se las paso de esta manera como para que la puedan ojear. Ellos, bueno, esta revista fue un producto de clase muy interesante para los estudiantes, la dividieron por secciones. Por ejemplo, esta sección 2 que es sueños por cumplir, que es la estudiante que dice, profe, es que yo quiero ir a Turquía y yo ya me he soñado ese viaje, y ella lo relata. Ella dice cómo sería ir a Turquía, cómo se lo imagina, qué espera encontrarse en Turquía. Entonces, bueno, hay un ejercicio de escritura, pero también hay un ejercicio de postura política, de denuncia y terapéutico. Tengo otra estudiante, por ejemplo, María Camila, ella relata cómo un viaje que hizo con su papá fue interrumpido porque ella se enfermó, pero luego el papá fallece y ella no puede volver con su papá a ese viaje, pero tiempo después vuelve, o sea, se vuelve significativo para ellos. ¿Ya? Y mi rol allí es incorporar nuevos conocimientos, acompañarlos y crear un diálogo de saberes. Este fue el primer proyecto, este es el primer proyecto del cual les quería hablar, que es Souvenir. Y es pues en la licenciatura de Educación Popular con estudiantes de primer semestre. Hay muchos otros relatos, entonces ellos vuelven a su niñez, cómo era ir a la finca de sus abuelos, cómo es ir a la barra. Bueno, hay una cantidad de cosas que ellos querían narrar, cómo fue un estudiante que pudo ir a Popayán a jugar un partido de fútbol porque estaba en una escuela de fútbol de su viaje. Bueno, y ahí, esta es como la primera experiencia y fue basada, es un aprendizaje basado en proyectos, porque como lo mencioné ahorita, ellos logran incorporar esos saberes previos que tienen con los nuevos saberes que a mí me interesa compartirles, ¿ya? Entonces, esta es como la primera experiencia. Siempre el estudiante fue el protagonista, siempre ellos lograron incorporar saberes nuevos con los que ya tenían, y todo, y esto me lo permitió hacer, por ejemplo, esa revista fue diseñada en Canva. En la presencialidad, yo nunca hubiera usado Canva, o sea, lo hubiéramos hecho de la manera artesanal, pero cómo ese nuevo repertorio nos permite, este nuevo repertorio tecnológico, como lo llama la profesora Gómez, nos permite a nosotros crear, ¿ya? Porque sin las personas, como lo dice ella, pues serían simplemente máquina, tecnología, pero cuando la persona empieza a utilizarlo, entonces se vuelve un ambiente educativo que nos permite vincular a los estudiantes en este caso, pero además crear algo que yo en semestres anteriores no había creado, no había hecho, porque es que esta pandemia nos volvió más creativos, nos volvió más recursivos y nos permitió ir a eso que seguramente habíamos ignorado durante mucho tiempo. Y aquí viene el segundo proyecto académico del que les quiero hablar. Y este proyecto académico se llama 3-2-1 a jugar, se da en el programa de profesionales de recreación con estudiantes de séptimo semestre. ¿Qué pasa? Nosotros en esta asignatura, el concepto principal es la intervención en lo social, entendida desde el profesor Alfredo Carballera. Entonces ellos hacen este curso tiene como dos partes muy importantes, que es la parte conceptual y la parte práctica.
Entonces yo con ellos empiezo a trabajar. ¿Qué es la intervención? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer intervención? Desde la recreación, cuáles son los elementos, cómo se ha venido haciendo. Entonces ellos hacen un rastreo, ellos dicen cuál ha sido el contexto de las intervenciones en recreación, los antecedentes, cómo se ha hecho, qué metodologías se han utilizado. Y al final ellos deben de construir una propuesta de intervención. En este caso, la propuesta de intervención se hizo pensando en la Fundación Educativa Jesús de Nazaret, que trabaja con niños en dos modalidades, casa hogar y presencial. Los niños de la casa hogar viven en la fundación y salen cada 15 días. Ellos no son niños huérfanos, tienen algún acudiente, pero ese acudiente por muchas razones no lo puede cuidar. Por muchas razones. Pueden ser por problemáticas sociales, por problemáticas laborales. Bueno, no voy a entrar en detalle. Esa fundación abre las puertas a mi curso, y los estudiantes tienen la posibilidad de proponer una intervención a los niños de la fundación. Para hacer esa propuesta, los estudiantes hacen un voluntariado en la fundación de cierto número de horas. Entonces, en la presencialidad ellos fueron, hicieron el voluntariado, conocieron a los niños, conocieron el contexto, identificaron, bueno, todo. A partir de esa identificación, de identificar eso y de los recursos conceptuales que reciben en el curso, ¿qué hacemos? Proponemos un proceso de intervención para la fundación que inicialmente lo íbamos a hacer en diciembre. Cuando el paro nacional se da, pues en diciembre ya no era posible hacerlo, porque nos fuimos a paro y nuestros contratos se retomaron en febrero. O sea que cancelada. En febrero, cuando volvemos, lo pensamos hacer la primera semana de mayo, porque el semestre va hasta el 15 de mayo, entonces lo habíamos planeado para hacerlo en la primera semana de mayo. ¡Pum! El 17 de marzo, pandemia. Entonces yo digo, no, esto ya no se puede hacer, ya no podemos hacer un proceso de intervención en la fundación, va a tocar cancelarlo. Todo lo que a un profesor o a cátedra se le pasa por su cabeza, pero yo comparto un curso con la profesora Rocío y hablando con ella, ella me dice, para el próximo semestre hay que empezar a pensar en procesos de intervención desde la virtualidad, porque el COVID nos ha llevado a pensarnos eso desde allí. Después de que yo termino de hablar con ella, yo digo, ¿cómo lo hago este semestre? Porque es una deuda que tenemos con la fundación y una deuda que tengo con el aprendizaje de los estudiantes, porque es un proyecto académico que hemos ido construyendo a lo largo de estos 10 meses de semestre. Al final, entonces, decidimos que cada grupo, porque ellos son 36 estudiantes divididos en grupos, algunos de 4, algunos en parejas, ellos se dividen como ellos desean hacerlo. Y cada grupo entonces debe construir una propuesta audiovisual que podamos compartir con la fundación para que las profesoras o las cuidadoras que están en la fundación puedan acompañar a los niños en esta propuesta que nosotros les queríamos regalar. ¿Qué pasa? Entonces allí decidimos que cada grupo va a construir una propuesta entre 5 y 7 minutos en un video formativo y divertido desde la lúdica para los niños, de acuerdo a las necesidades que ellos identificaron en el voluntariado que realizaron. Entonces, hablando con el grupo, habían ciertos estudiantes muy gomosos de todas estas dinámicas tecnológicas y hacemos un grupo construimos un grupo en WhatsApp con estudiantes para que nos ayuden, para que me ayuden a hacer operativa esta propuesta. Entonces les voy a presentar una de las propuestas que construyeron los estudiantes y luego retomo de cómo logramos hacer esta propuesta. Entonces aquí se las voy a compartir. En un bosque habitaba el pequeño Ralph. Él estaba triste, pues estaba muy solo. No podía estar cerca de sus amigos y su familia, debido a la llegada de un virus que había cambiado la vida de todos. Así que él tuvo una gran idea para nunca más estar solo. Decidió emprender un viaje en su mundo imaginario y no se imaginan lo que pasó.
Estoy muy solo y muy triste, pues este virus me ha alejado de los que más quiero. No puedo visitarlos porque es peligroso. Podría contagiarme o contagiar a mis amigos y a mi familia. Pero, ¿saben? Se me acaba de ocurrir una gran idea. Y ustedes me van a ayudar. Sí, ustedes los que me están escuchando. Ayúdenme a crear un amigo imaginario y a través de un hechizo lo traeremos a la vida. ¿Sí oyeron a Ralph? Pues manos a la obra. Para traerlo a la vida necesitaremos una media, una lámina de cartón de 10 por 5 centímetros, lana, para que se vea un poco gordito, podríamos utilizar trozos de tela o papel. En este caso, yo voy a utilizar un poco de espuma para hacer el relleno de la cara. Cartulinas blanca y rosada, o puede ser otro color, para diferenciar un poco los ojos y la lengua. Tijeras, cinta, o si tienen ega o silicona para pegar nuestros elementos. Marcador y mucha actitud. Comencemos. Vamos a cortar la parte superior de la media con mucho cuidado. Después de tenerla cortada, vamos a tomar la lámina de cartón, la vamos a doblar, no la vamos a cortar, solo la vamos a doblar y la vamos a introducir por esa parte superior que cortamos. De esta manera, la lámina va a ser cubierta por la media. Y vamos a pegar un poco de cinta para que quede cubierta totalmente. Así como ven que lo estoy haciendo yo. Con mucho cuidado, con calma. Después de tenerla de esta manera vamos a tomar nuestro relleno y lo vamos a poner en esa parte en donde acabamos de poner la lámina de cartón. Tomamos el relleno un poco, lo dividimos a la mitad y lo introducimos por dentro de la media hasta llegar a la parte donde se encuentra el cartón. De esta manera se va a ver un poco más relleno, un poco más gordito. Haremos lo mismo con la otra parte y la introduciremos debajo de la lámina de cartón que falta. De esta manera nos queda un poco grueso y ya tendremos nuestra boca. Ahora tomamos la cartulina, el marcador y hacemos dos pequeños círculos para los ojos. Uno para la nariz y una lengua. La recortamos con mucho cuidado
Pueden pedirle ayuda a su compañero o a la profesora que los esté acompañando. Terminamos los ojos. Después de tenerlos listos, los vamos a poner tomando un poco de cinta. Y es así como ya tenemos la cara o el rostro de nuestro niño. Ahora tomaremos la lana. Cortamos un poco. Y de esta manera va tomando forma como si fuera su cabello. La ajustamos con un poco de cinta. Y finalmente hemos obtenido una sorpresa para Ralph. Hola, Ralph. Me has dado la vida para que te acompañe, así que vamos a jugar. Y los que me están escuchando también pueden unirse con sus nuevas creaciones. Ahora todos hacemos parte de la familia Puppet. Ya no estarán más solos en estos tiempos. Los tendrán siempre como esos amigos que los acompañarán en todo momento. Muchas gracias. Y ahora, 3, 2, 1, a jugar. Bueno, aquí en este proceso que les acabo de mostrar, fue muy interesante lograr esto. Lo que los estudiantes proponen, la construcción lúdica que ellos proponen allí, ellos no aprendieron conmigo ese proceso desde lo gráfico plástico, desde la animación, ellos conmigo no aprendieron eso, ellos recogen los aprendizajes que han adquirido a lo largo del proceso formativo en la carrera. O sea, ellos apelan a lo que aprendieron en el primer, segundo, tercer, hasta el sexto semestre y en el séptimo en el que están para hacer la propuesta. ¿Qué es lo que pasa en mi asignatura? Que esa propuesta debe de tener un objetivo, porque los niños de la fundación tienen unas necesidades específicas. Y, por ejemplo, ¿cuál era uno de algo en lo que los estudiantes pensaron al hacer esta propuesta? Por ejemplo, es entender que los niños de la fundación empiezan a construir su grupo familiar, porque no es el que papá, mamá, hermanos, no, son los amigos con los que vivo en la fundación. Empiezo a ampliar ese grupo familiar. Entonces, ese era uno de los objetivos al proponer la familia Popper. También que los niños de la fundación pudieran utilizar su creatividad de acuerdo a la necesidad que nos estaba generando este aislamiento. Entonces, si nos sentimos solos, si no nos sentimos solos, bueno, eso ahí hay
un abordaje conceptual, también práctico, también teórico, también interpretativo. ¿Qué pasó con este proyecto? Bueno, pues que los estudiantes, el grupo que les cuento yo, que trabajamos desde lo operativo, ellos dicen como, bueno, hay que crear un canal en YouTube. Entonces un estudiante crea el canal de YouTube. Otro estudiante dice, profe, yo propongo que tenga esta plantilla de inicio. O sea, todas las propuestas de los estudiantes tienen la misma plantilla. Todos inician de la misma manera, todos tienen la misma música, entonces un estudiante propone el nombre, dice, profe, yo propongo esta plantilla, otro estudiante dice, profe, hagamos un logo, entonces un estudiante hace la plantilla de inicio, la plantilla que cierra, otro estudiante crea este logo que ustedes están viendo aquí, otro estudiante, entonces yo empiezo a revisar las propuestas de los grupos y entonces o los estudiantes de ese grupito operativo empiezan a subir cada propuesta al canal. Empiezan a personalizar estas plantillas. Entonces, mire, aquí en esta que estoy compartiendo en pantalla, por ejemplo, tiene el nombre de la propuesta y tiene los integrantes. Entonces empiezan a personalizar las plantillas. Todas empiezan a ser personalizadas, cada una con el nombre específico del grupo, con la propuesta, pero todas tienen la misma música. Entonces, fue un trabajo colaborativo. Fue apelar a lo que los estudiantes ya sabían, incorporándolo a los nuevos conocimientos, a entender los procesos de intervención en lo social desde lo conceptual que vimos y regalarle a la fundación un canal en YouTube que tiene varias propuestas para trabajar con los niños que están en la fundación. Todo esto desde, pues desde los nuevos repertorios tecnológicos que nos permiten crear, que nos permiten vincular alrededor de una propuesta. Entonces, esta fue la experiencia. Un segundito. Esta fue la experiencia específica de estos dos proyectos. Entonces, bueno, ya para cerrar, yo quiero decir que fue una experiencia muy interesante, que fue una experiencia que permitió, pues, incorporar nuevos saberes. Y bueno, esto era lo que les quería compartir, eso fue pues lo que se hizo a lo largo del semestre y pues preguntas, no sé Edgar, ¿cuál sería el procedimiento? Vamos a abrir, no sé si pues abrimos un momento, los profesores que tengan alguna pregunta pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente en este momento a la profesora Magda. Para que pues hagamos un momento, si es posible, un momento de interacción y de preguntas que tengan sobre esta manera de superar de alguna u otra forma eh, eh, el problema de cómo continuar con el semestre y cómo continuar el trabajo académico con los estudiantes en un momento de contingencia. Entonces, María Fanny Olaya dice que pide la palabra. María Fanny, adelante, te escuchamos. Muy buenos días para todos y todas. Soy la profesora Fanny de la Universidad del Valle, sede norte del Cauca. Pues más que una pregunta, la verdad, quiero unas felicitaciones muy grandes a la profesora. De verdad, digamos que en el caso particular para nosotros que apenas iniciamos clase esta semana, yo ya tenía unas ideas, pero me ha dado muchísimas ideas, me ha parecido maravilloso. Pero quiero comentar algo que pienso que en el ejercicio de nosotros, en los docentes, sobre todo en ciertos programas, porque uno diría el programa de ella se presta para las cosas lúdicas. Yo soy profesora en el área de administración, pero dicto materias con un enfoque que puedo actuar creativamente, pero muchas veces mis colegas me tratan que soy un poquito escuelera en procesos, ¿no? Y cuando yo veo este esquema, pienso que es muy importante en esta metodología de la virtualidad, que nosotros como docentes rompamos esos esquemas y no tengamos el temor que porque estamos en la universidad y llevamos a un ejercicio de esto, parece como si fuera como muy infantil. Y es a través del ejercicio y esa manera creativa cómo se puede construir el aprendizaje. Cuando la profesora comentaba de que solamente tenían el acceso al WhatsApp, pues contarles que en la caracterización que hicimos en el norte del Cauca, yo me encontré con que tengo 7 estudiantes que no tienen ni celular, no tienen ni computador
y y son estudiantes nocturnos, pero son muy jóvenes, pero que tienen que ir a una tienda, que le presta un primo. Entonces yo ahorita estoy pensando si yo grabo las clases, o sea, las hago en audio. Entonces pienso que nos da muchas herramientas y yo pienso que nos pone a cuestionarnos a nosotros en nuestra posición de docentes que las estrategias pedagógicas sí pueden llevarnos a esos estados que parecieran que fueran como colegio, pero que sin lugar a dudas me parece que en ese ejercicio de aprendizaje me parece genial, profesora. Felicitaciones y me has dado unas ideas maravillosas. En mi caso particular, que apenas me estrené esta semana como profesora con estos medios. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por el comentario. Pues es un halago, pero sobre todo para los estudiantes que la motivación, yo creo que la motivación los alimentó. Yo creo que aquí en este momento hay estudiantes de 3-2-1 a jugar y ellos podrían decir que al final, pues la propuesta se ve como lo logramos, pues fue muy sencillo, pero realmente ellos tuvieron que pasar, de hecho ahí está Nicole, tuvieron que pasar por un proceso conceptual, o sea, ellos se leyeron un libro entero conmigo, o sea, el libro tiene 6 capítulos, cada grupo coexponía cada capítulo, entonces ellos se reunían conmigo previamente, conversábamos sobre ese capítulo, cómo lo íbamos a ver, ellos mismos grababan, compartían, luego nos veíamos y conversábamos. Que sí es clave aquí es que las 3 horas que reconoce la universidad semanales por curso, pues realmente uno no termina trabajando 3 horas, uno termina trabajando 6, 9, 10 horas, porque es el encuentro con los que se pueden conectar, pero también es el encuentro de asesoría para hacer la coexposición, pero también es el tiempo que utilizas para grabar. Entonces, a veces uno escogía la noche, que no hubiera tanto ruido, compartirles y aquellos estudiantes, como tú dices, que no tienen WhatsApp, que no. Yo tengo un estudiante en el Cauca, Alexander Troches, y él solamente ciertos días se podía conectar, o sea, yo tuve que flexibilizar un poco la metodología y con algunos hacer trabajos particulares. Yo que creo que la lúdica puede transversalizar cualquier asignatura con todo el respeto de todas las demás carreras y profesiones y campos, pero cuando uno acerca los aprendizajes o los conocimientos a las realidades de los estudiantes, a las vivencias de los estudiantes, allí hay un proceso significativo y creativo. Entonces, ¿cómo quizás de pronto volver, como decía el profesor Julián González, la casa creativa? Entonces, bueno, si vamos a aprender de pronto estadística, entonces vamos a trabajar en la casa porque es que todos estamos en la casa. Entonces, bueno, en la casa, ¿qué pasa? Hacer unas mediciones, incluso temas como geografía, cómo llegó el COVID a Colombia, entonces por qué países, o sea, no sé, es como un proceso de pensarnos desde la lúdica y desde acercarnos a nuestra realidad, los conocimientos, para que a los estudiantes les sea más significativo. Es como la postura que he venido manejando. Y uno como profesor también tiene un lugar privilegiado porque uno pues debe aprender, o sea, debe aprender un montón. O sea, y uno pasa por varias técnicas, yo grababa las clases en el mismo PowerPoint, después me di cuenta que el computador tiene otra herramienta que lo facilita, que Google tiene una extensión que permite grabar la pantalla, pero también a ti. Entonces uno empieza también a aprender cómo esos nuevos repertorios también lo ponen a uno creativo. Entonces, no es un trabajo fácil ni de poco tiempo, pero creo que para ellos se vuelve significativo, sobre todo al final, cuando puedes mostrar el producto. Entonces, bueno, cualquier cosa, yo puedo dejar mi correo y pues podemos seguir conversando si necesita algo, profesora María Fanny. No sé si alguien más de pronto tenga... El profesor Ricaurte pregunta en el chat que él es de formación técnica, pero ve mucha aplicación con este curso a lo que hace. Y pues sí, yo creo que de eso se trata, ¿no? De sacar también cosas, yo creo que pues la metodología, de la metodología que usó la profesora Magda se pueden extraer muchas cosas para cualquier disciplina en la universidad, no solamente tienen que estar ligadas a, esta, a un ejercicio lúdico o a un trabajo que tengan que hacer los estudiantes, sino que puede uno transversalizar también, como decía la profesora María Fanny, esta experiencia con su propia disciplina. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno. No, pues veo muchos agradecimientos en el chat. También te quiero agradecer mucho a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Eh, espero pues que haya sido gratificante, que haya podido llenar sus expectativas y recomendarles nuevamente a todos ustedes que visiten el sitio de la estrategia PAD, que estén pendientes de nuestros correos. Que, que ahí pues vamos a estar también anunciando nuevas charlas como esta y también las nuevas cosas que vamos haciendo para ayudarles como Claro que docentes sí. a trabajar para ayudarles como docentes pues a trabajar en este tiempo de contingencia y pues en el semestre que se viene, que muy seguramente vamos a seguir eh, en esta situación. Entonces, pues muchas gracias, profesores. Muchas gracias de nuevo, profesora Magda, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos vernos pues la próxima semana, si es posible, con una nueva experiencia. Las grabaciones las pueden, solamente, esta es la primera, de hecho. Hicimos un primer ensayo de encuentro, que no era un encuentro como tal, sino que fue presentación de una experiencia, pero digamos que fue de allí que sacamos la idea de hacer este encuentro permanente, que fue el trabajo con el profesor Fabio Guerrero de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Ese video lo encuentran también en la página de la estrategia PAT. Pero del encuentro como tal, esta es la primera experiencia del encuentro. Entonces esperamos pues tener cada 8 días una experiencia distinta, pues al menos de los profesores pues que contestaron las encuesta y que nos parecieron interesantes para presentar y entender un poco cómo lo están haciendo. Entonces, pues muchas gracias y les doy a ustedes también nuevamente el agradecimiento pues por estar aquí. Recuerden que este es un trabajo que hicimos desde la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle y pues allí los esperamos para atenderles y ayudarles también a superar un poco las dudas y las cosas que tengan frente a esta contingencia que estamos pasando. Entonces, hasta pronto, profesores, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien. Gracias.